Quiero esta preciosa hora, amados hermanos, hablar acerca del tema superando las crisis. El tema de esta tarde es superando las crisis. Definición de crisis. El diccionario dice que una crisis es un aprieto, un apuro o es la llegada repentina de una ruina. Una crisis es cuando se presenta la adversidad y se define por un periodo de prueba. Eso es una crisis. Y llega de una forma inesperada. A veces las crisis nos hallan con la guardia baja, no estamos preparados. Las crisis son impredecibles. De un momento a otro pueden llegar a nuestra vida y nosotros de algo que sí debemos estar seguros es de estar preparados, ¿verdad? Con nuestro Dios en el aspecto espiritual. Alguien dijo que la única diferencia entre un día bueno y un día malo es la actitud con la cual asumes las situaciones. ¿Qué es lo que determina un tiempo bueno o un tiempo malo? Es la actitud, esa es la clave con que asumimos cada situación. Hay un pasaje base que voy a ocupar esta hora y está en el primer libro de los Reyes, capítulo 17. Vamos a leer del verso 1 en adelante. Primer libro de los Reyes, capítulo 17, versículo 1. Dice así: Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: Apártate de aquí y vuelve al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde. Y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Y luego dice la palabra del Eterno: Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: Levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí que yo he dado órdenes ahí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: Te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo a ella por traérsela, él volvió a llamarla y le dijo: Te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la vasija, en la tinaja, y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: No tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió el pan, y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Oh, qué palabra más preciosa. Pero yo quiero que en esta preciosa hora, quiero que me acompañe siempre al primer libro de los Reyes, capítulo 18. Vamos a leer también el verso 1 y 2. Pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año, diciendo: Ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. Hemos dicho que crisis se define como, dice, es
un aprieto, un apuro, es la llegada repentina de una ruina. Una crisis es cuando se presenta la adversidad y se define por un periodo de prueba. En este pasaje que hemos leído de Primero de Reyes 18, dice que habían pasado ya 3 años de esta crisis. Yo espero con la ayuda del Señor que la crisis que estamos viviendo en este mundo no dure tantos años, porque el Señor tiene control tanto en el cielo como en la tierra. Entonces, así fue esa crisis, duró 3 años y medio. Por supuesto, esperemos que la nuestra no dure tanto tiempo, ¿verdad? Porque hay, en este momento estamos experimentando mucho temor, mucha confusión, mucha perplejidad, pero de una cosa yo estoy convencido, que todo lo que usted y yo vamos a atravesar en este mundo tiene un tiempo de inicio y un tiempo de conclusión. Esta crisis va a tener su fecha de caducación. Mire lo que dice 2 de Corintios capítulo 4, verso 17. Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras lo que no se ve es eterno. Qué importante, ¿verdad? Esta crisis que vivió Elías en Israel duró aproximadamente 3 años y medio. Esta crisis que tú y yo estamos viviendo actualmente, esperamos con la ayuda del Señor que pronto el Señor pueda poner su mano de poder y pueda concluir, pueda terminar. Ahora surge la pregunta, ¿cómo sobrevivir un tiempo crítico? Eso es una pregunta bien importante. ¿Cómo superar una adversidad? Bueno, la respuesta la tiene nuestro Dios, nuestro Padre. Él siempre tiene una finalidad cuando permite una prueba en nuestra vida. O sea, no hay despropósito alguno cuando Dios permite una prueba. Eso lo declaró Job cuando le vino repentinamente una crisis. Le daré al menos en esta hora, a aquellos que les gusta tomar nota, 4 razones por las cuales Dios permite las crisis en nuestra vida. Aquellos que les gusta estudiar la palabra, ¿verdad? Tomen nota de lo siguiente. Razón número 1, ¿por qué Dios permite las crisis? Es porque las crisis nos acercan a Dios. Número 1, ¿por qué razón Dios permite las crisis? Porque las crisis nos acercan a Dios. En el libro de los Jueces podemos ver un clásico ejemplo en la nación de Israel. Fue un periodo, hermano, que se define como caída y restauración, apostasía y volverse a Dios. Mientras el caudillo vivía, la nación estaba en una estatura espiritual maravillosa, había adoración, había una entrega total a Dios. Pero cuando el caudillo moría, claudicaba la nación, volvían otra vez a practicar las cosas que a Dios le desagradaban, la apostasía, volvía la idolatría y venía nuevamente el castigo, la disciplina de Dios, y era un tiempo de caída y restauración, de apostasía y de volverse a Dios. Los seres humanos en medio de los problemas nos acercamos a Dios. Es más, yo puedo ver a través de la escritura de que la mayoría de hombres que Dios llamó, no los llamó en un tiempo de bonanza, un tiempo de prosperidad. Es más, los llamó en un tiempo de crisis. Yo pudiera mencionarte a un Moisés que huyó al desierto porque cometió un homicidio y Dios se le apareció en el monte Horeb. Ustedes recuerdan ahí en Éxodo capítulo 3. ¿Qué te diría acerca del apóstol Pablo? Era un perseguidor de la iglesia. En medio de esa confusión Dios se le apareció. ¿Qué diríamos del profeta Isaías? Cuando leemos el capítulo 6, cuando muere el rey Usías, hay una confusión, hay un luto nacional en la nación de Israel. Y dice el capítulo 6 de Isaías, en el año que murió el rey Usías, dice el profeta, vio al Señor sentado en un trono alto y sublime, y ahí tuvo una revelación de la santidad de Dios. Entonces, hermanos, las crisis nos acercan a Dios. Encontramos al menos en ese acercamiento a Dios, al menos encontramos como unos 3 beneficios. Cuando realmente viene la crisis a nuestra vida,
inmediatamente nos acordamos de Dios. Así somos los seres humanos. Aunque en todo tiempo deberíamos de tener presente al Señor en nuestra vida. No solo cuando vienen las crisis, no solo cuando vienen los tiempos difíciles. Mira lo que dice 2 Corintios capítulo 1, verso 3 al 4. Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, Dios de nuestro Padre de misericordia y la fuente de todo consuelo. Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Entonces, ¿qué es el primer beneficio que nos deja ese acercamiento al Señor? Para que podamos consolar a los que están en alguna tribulación. Porque tú no podrás tener palabras certeras, palabras seguras, si tú no has estado en una cama de hospital, si no has estado a punto de morir y de ahí Dios te ha levantado. Y luego hay una persona, hay un amigo, alguien que está pasando en ese momento por un momento crítico. Tú tienes las palabras, tienes la autoridad moral para decirle, sabes, Dios puede levantarte. Y le das la palabra de consuelo. Entonces, ¿por qué permite Dios, hermano, las crisis? Para que nos acerquemos a Él, y al acercarnos a Él tenemos una intimidad con el Señor y recibimos de parte de Él el consuelo. Segundo beneficio de ese acercamiento a Dios, para que no confiemos en nosotros mismos. Porque a veces nosotros nos sentimos autosuficientes, pero nuestra vida, hermano, depende todos los días que vivamos del Señor. Cada día, cada hora, cada minuto, cada segundo, cada respiro, cada aliento de tu corazón, cada palpitar depende del poder de Dios. Dice que es para que nosotros no confiemos en nosotros mismos. Dice Pablo en 2 Corintios 1:9. De hecho, esperábamos morir, dice Pablo, pero como resultado dejamos de confiar en nosotros mismos y aprendimos a confiar solo en Dios, quien resucita a los muertos. En este momento Pablo está en una crisis, ya a punto de morir, y dijo, bueno, mi confianza ya no está puesta en mi habilidad, en mi fuerza, sino en el Señor, porque estuvimos a punto de morir. Hermano, qué lindo es cuando nosotros le decimos, Señor, a ti te pertenece mi vida. Señor, sálvame. Por eso el salmista en el Salmo 103 dice, tú rescatas del hoyo mi vida y me coronas de favores y misericordia. Tercer beneficio, cuando nos acercamos al Señor, aprendemos a ser agradecidos. Mira lo que dice 2 Corintios 1:11. Y ustedes nos están ayudando al orar por nosotros. Entonces, mucha gente dará gracias porque Dios contestó bondadosamente tantas oraciones por nuestra seguridad. ¿Por qué es que yo les digo, hermanos, oremos por tal necesidad? Porque cuando hacemos eso, Dios se va a glorificar, porque hermano, cuando el pueblo se une a pedir, a clamar, Dios se glorifica. Dios hace cosas grandes. A eso se le llama sinergia, se aumenta la fuerza cuando buscamos el rostro del Señor. Y entonces mucha gente que ha recibido a través de la oración de este ministerio Sanidad, me gustaría que anotaran algo ahí dándole gracias al Señor. Entonces, número uno, mira lo que hace cuando nos acercamos al Señor, para que podamos consolar a los que están afligidos, para que no confiemos en nosotros mismos. Y otro tercer beneficio es aprender a ser agradecidos. Ahora, o bien, la segunda razón por la que Dios permite las crisis en nuestra vida, lo segundo que hace una crisis es revelarnos lo que realmente somos. Oh, gloria a Dios. Alguien dijo acertadamente que las crisis o las adversidades muestran lo peor o lo mejor de nosotros. Es decir, que cuando nosotros estamos pasando por un momento difícil en la vida, va a aflorar nuestra confianza en Dios o nuestra negación a Dios. Sale a luz lo mejor o lo peor de nosotros. Le revelan las más grandes virtudes o los más grandes abismos en nuestra vida. Mira lo que dice 1 de Pedro capítulo 1 versos 6 y 7. Así que alégrense de verdad, les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro.
aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro, entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado al mundo. ¿Qué es lo que hace una crisis? Me acerca a Dios. Número 2, lo segundo que hace una crisis es revelar lo que realmente somos. Ahí se va a demostrar nuestro carácter, ¿verdad? Y qué importante es esto. Elías, hermano, ¿qué pasó con Elías? La crisis lo perfiló como uno de los más grandes profetas en Israel. Y esto lo puso en evidencia sus dones de liderazgo. Las crisis no solo nos acercan a Dios, sino que revelan lo que realmente somos. Elías se perfiló como uno de los más grandes profetas en el Antiguo Testamento. Si ustedes recuerdan, en el monte de la transfiguración, ¿quiénes fueron los que se aparecieron ahí? Fue Moisés, el más grande de la ley. Fue Elías, el más grande de los profetas. Moisés y Elías, y el más grande de los grandes es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, tercera razón, aquellos que están tomando nota, la tercera razón por qué Dios permite las crisis en nuestra vida es que nos ayudan a crecer y a depender de Dios. Esto sí me gusta. Hermano, ¿qué hace una crisis? En tercer lugar, lo tercero que hace una crisis es que nos ayuda a crecer y a depender de Dios. Me gusta tanto lo que David escribió en el Salmo 4, verso 1. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y responde a mi oración. Que hacen las dificultades, que hacen las pruebas, que hacen las luchas, nos hacen desarrollarnos, nos hacen crecer. Alguien dijo, caminé a la par del dolor, caminé a la par de una crisis. ¿Y qué sucedió en mi vida? Me desarrollé, crecí. Aprendemos más en los momentos difíciles de nuestra vida. Mira lo que dice el Salmo 119, versículo 71. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Mira lo que hace una crisis. Me acerca a Dios, pero también una crisis, lo tercero que hace una crisis es que nos ayuda a crecer y a depender de Dios. Hermano, qué linda es la palabra. Todas las pruebas que Dios permitió en tu vida y permitió en mi vida tienen una finalidad, es llegar a que estemos ocupando o llegar a la estatura de ese varón perfecto, ¿verdad? En los tiempos de dificultad, el crecimiento emocional, intelectual, espiritual es confrontado con la realidad. Oh, qué importante. La cuarta razón de las crisis es que capacitan nuestro ingenio. Oh, gloria a Dios. Mira, en todas las épocas que la humanidad ha vivido, ¿dónde se han hecho los más grandes descubrimientos? Es en las peores crisis, en las recesiones económicas. Después que ha habido una pandemia, surge el ingenio. En todas las épocas, la humanidad ha descubierto grandes cosas, ya sea en el aspecto social, en el aspecto económico, en la medicina, en todos los ámbitos. Es que aprendemos a encontrar soluciones. Muchas personas en estos tiempos se las están ingeniando, están inventando, se terminó el trabajo, pero dice, de una forma yo tengo que salir adelante, tengo que darle el sostenimiento a mi familia. ¿Y qué hace una crisis? Es una cuarta razón por qué Dios permite las crisis, para capacitar nuestro ingenio. Dios nos ha dado capacidades, nos ha dado destrezas, nos ha dado habilidades, y de qué forma las vamos a llevar a la realización. Es en los momentos de apuros, hermanos. Bendito y alabado sea el Señor. Si tú te estás gozando con esta palabra, di un amén, di gloria a Dios, di yo recibo esta palabra, recibo esta promesa del Señor. Entonces, quiero recapitular. Lo primero que hace una crisis, nos acercan a Dios. Número 2, revelan lo que somos. Número 3, nos enseñan a crecer y a depender de Dios. Y nos capacitan para desarrollar nuestro ingenio. Oh, gloria a Dios. Entonces, ¿cómo sobrevivimos en los tiempos críticos? Tremendo. ¿Cómo sobrevivimos en los tiempos críticos? Lo primero que tenemos que aprender es a usar nuestras palabras de la manera conveniente. Y vamos a ir a la luz de la palabra.
¿De qué manera nosotros vamos a superar los tiempos críticos? Lo primero que tenemos que aprender es usar nuestras palabras de la manera conveniente. Biblia para comprobar, Primero de Reyes, capítulo 17, verso 1. Ahora bien, Elías, el tisbita de Galaad, fue a decirle a Acab: tan cierto como que vive el Señor, Dios de Israel, a quien yo sirvo, te juro que no habrá rocío ni lluvia en los próximos años hasta que yo lo ordene. ¿Por qué es tan importante usar bien las palabras? Porque el destino se define por palabras. La palabra del Eterno dice acá, yo te voy a leer pasajes hermosos, Proverbios 18:20. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Tú, en medio de las circunstancias más adversas, confiesa la palabra del Señor, aprende la palabra, memoriza la palabra. Tú di como dijo David: no moriré, sino que viviré y contaré las maravillas del Señor. En el Salmo 30, cuando David está a punto de morir, le dice al Señor, le dice: ¿te alabará el polvo? ¿O no te gusta la alabanza que yo te estoy dando? Te adoraré. ¿Qué ganancia hay con mi muerte? Así es de que todo aquel que quiera vivir, hable la palabra viva, porque hay poder de vida y hay poder de muerte. Elías dijo: no habrá lluvia ni rocío, sino por mi palabra. Entendemos que detrás de las palabras de Elías estaban las palabras de Dios. Yo puedo darte un consejo: hable todo lo que tú sabes de las Escrituras, porque con la boca se crea la escasez y con la boca se crea la abundancia. Con la boca se puede crear la salud y con la boca se puede crear la enfermedad. Atraemos la vida y con la misma boca podemos provocar la muerte. Jesús dijo: las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Mientras yo predico esta palabra poderosa, la vida de Dios está llegando ahí donde está la enfermedad. Y tú que estás postrado, que estás deprimido, la palabra de Dios es vida. Él dice: envió su palabra y lo sanó. Crea la palabra del Señor. Así como aquel hombre que se acercó a Jesús, ¿verdad? Aquel centurión le dijo: Señor, di la palabra y mi siervo será sano. Jesús le dijo: yo iré a tu casa y le sanaré. Y él le dijo: no soy digno que entres bajo mi techo, solamente di la palabra, porque yo también soy hombre bajo autoridad y digo a este: ve y va, al otro ven y viene, a mi siervo haz esto y lo hace. El hombre reconoció que había poder de milagros en la palabra de Jesús. La palabra es poderosa. En esta tarde la palabra es vida, la palabra es salud, la palabra es restauración, la palabra limpia. Aleluya, bendito sea el Señor. Proverbios 18:7. La boca del necio es ruina y los labios, y dice, una trampa para el alma. Por eso tenemos que tener cuidado con lo que hablamos. Elías le dijo acá: mira, le dijo, no habrá lluvia durante este tiempo sino por mi palabra. Santiago dice que Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las tuyas y a las mías. Y un día él oró y los cielos se cerraron, y nuevamente oró y los cielos se abrieron. El destino se define con palabras. No habrá lluvia ni rocío sino por la palabra de mi boca. Hay que profetizar que nos vienen tiempos de fortaleza, de salud y de bendición en medio de la enfermedad, hermano. Tú profetízate a ti mismo, dile: Señor, yo creo tu palabra. Mira lo que dice Jeremías 29:11. Porque yo sé, dice el Señor, los planes que tengo para ti son planes de bienestar y no de calamidad, para darte un futuro y una esperanza. Cuando el profeta Jeremías declaró esta palabra, ¿a dónde creen que estaban los judíos? Estaban cautivos en Babilonia. Las circunstancias pueden ser adversas, pero la palabra del Señor es viva y es eficaz. Toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre es como flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Es más, Jesús dijo que el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán.
Hay poder de vida en la palabra. Yo hablo, yo profetizo la vida de Dios a esos cuerpos que están enfermos. Yo les digo en el nombre de Jesús, porque Jesús dijo, conforme crees te será hecho. Si tú crees que yo puedo hacer eso, lo recibirás. Mira, la fe es adelantarse a los milagros, es dar gracias antes que sucedan. ¿Cuándo damos gloria a Dios? Primero de Reyes 17:14. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Si nosotros queremos sobrevivir en los tiempos críticos, defina su destino con palabras. Esta viuda pronunció una palabra que me llamó la atención, porque el profeta no solo la alimentó. Si ustedes siguen leyendo, el profeta resucitó a su hijo que había muerto. Pero mira, esto es clave. Si no has anotado nada, anota ahora. Primero de Reyes 17:24. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. El único lugar donde la palabra de Dios es verdad es en tu boca y en mi boca. ¿Dónde es verdad la palabra del Señor? Hasta que la hablas, hasta que la confieses. Es más, la salvación, según Romanos 10:9, dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Esto es imperioso, hermano, en el tiempo que estamos viviendo. Mira, confesemos la palabra de Dios en nuestra boca. Yo le he dicho al Señor, yo quiero vivir esta vida y el resto de mis días, yo quiero proclamar la palabra tuya. El único lugar donde la palabra de Dios es verdad es en tu boca. Declare toda palabra de Dios que conoce y aplíquela a su vida. Mire que dice Jeremías 5:14. Por tanto, así dice el Señor, Dios de los ejércitos, por cuanto han hablado esta palabra, he aquí pongo mis palabras en tu boca por fuego y a este pueblo por leña, y los consumirá. Hermano, esta fue una palabra que recibió el profeta Jeremías. Jeremías capítulo 1, verso 9. Entonces extendió el Señor su mano y tocó mi boca. Y el Señor me dijo, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Lo que yo estoy predicando en esta hora no es la palabra de Víctor Argueta, no es la palabra de ningún mortal, es la palabra eterna, la palabra de vida. El Señor dijo, el que oye mis palabras y cree al que me envió tiene vida eterna. Y ha pasado, dijo, de muerte a vida. Ha pasado de muerte a vida. ¿Qué hace la palabra? Resucita lo que está muerto. ¿Qué hace la palabra? Restaura. ¿Qué hace la palabra? Da vida. ¿Qué hace la palabra? Da luz. La palabra es sinónimo de pan, que es el sustento. Es sinónimo de la piedra del fuego, del martillo que despedaza la piedra. La palabra es sinónimo de fuego que quema la escoria. La palabra es viva. Por eso Pedro le dijo, Señor, le dijo, ¿a quién iremos? Si tú tienes palabra de vida eterna, y nosotros hemos conocido y sabemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Cuántos damos un gloria a Dios? ¿Cuántos bendecimos la santidad del Señor? Mira lo que dice Isaías 54. El Señor Dios me ha dado lengua de discípulo para que yo sepa sostener con una palabra al fatigado. Mañana tras mañana me despierta mi oído para escuchar como los discípulos. Yo he orado, he buscado el rostro del Señor por la madrugada y Dios me ha dado una palabra de gracia, una palabra ungida. Yo estoy convencido que esta palabra está trayendo medicina a tu cuerpo, que esta palabra yo la he recibido, como dice Isaías, mañana tras mañana me despierta. El Espíritu de Dios me despierta y me dice, es tiempo de buscarme, porque si tú no buscas a Dios, tú que me escuchas, predicador, no pasas tiempo con Dios, si la palabra no hace que se
mojen tus ojos no vas a impactar. Dice la palabra que del tiempo que Saúl había sido rey no habían traído el arca de Jehová a Jerusalén. Fue hasta cuando el rey David fue rey de Israel, de Jerusalén. Dice que trajo el arca. El arca es una representación de la presencia del Señor. Hay que traer el arca de la presencia del Señor a nuestra vida. Que la palabra nos confronte, que la palabra nos hable, que la palabra nos instruya para poder nosotros dar esa palabra de bendición. Por el otro lado, recuerde que Dios no nos salvó solo para sobrevivir, porque ese no es nuestro fin. Nuestro fin no es el arroyo, nuestro fin no es Sarepta de Sidón, porque Dios no nos mandó solo a sobrevivir en una crisis. El fin es la expansión del reino. En este tiempo de pandemia, ¿cuál es la finalidad que el Señor tiene? Expandir el reino. Estamos usando las plataformas digitales, los medios masivos de comunicación, las redes sociales para llevar la palabra de Dios, la palabra de vida. Segunda de Corintios 2:17 dice, pues no somos como muchos que comercian con la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo. Aquí este ministerio creo que se caracteriza por bendecir a las personas, por llevarles aliento, por llevarles vida. No hacemos mercadería, no hacemos comercio con la palabra. Primera de Pedro capítulo 2 verso 9 dice, porque ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, son nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz admirable. Ustedes que en otro tiempo ni siquiera eran pueblo de Dios, que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. ¿Qué es lo que debemos hacer? De gracia hemos recibido, damos de gracia. Lucas capítulo 1 verso 31, mira lo que dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Concebir la palabra. Crea que algo nacerá en tu vida a medida que yo predico y póngale nombre a su milagro. Dígale, yo sé que voy a recibir ese milagro. Yo concibo la palabra. Este es el rema que Dios me ha enviado. Yo creo a la palabra. Comience a profetizarle a ese hijo enfermo. Te levantarás, vas a respirar bien porque el poder de la palabra es eficaz. Gloria a Dios. La vida requiere no solamente palabras, también requiere obediencia. Declaraciones de fe es importante, pero además de eso, obediencia. Además de saber usar las palabras, otra lección más, la segunda lección es, sino también la obediencia. Obedecer no siempre es fácil en estos días. No es fácil. La obediencia demanda fe porque quien espera ser suplido por cuervos. ¿Quién espera que una viuda pobre lo sustente? Pero la obediencia trae la bendición. La provisión vino por medio de la obediencia. No fueron los cuervos, no fue la viuda de Sarepta, sino la providencia del Señor. Salmo 27:5, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. En estos tiempos, usted no se refugia tanto en su casa, sino en Dios. El refugio no es un lugar, sino Dios mismo. Muchos templos están cerrados, pero realmente no es la estructura, no es el edificio, el refugio. El refugio es el eterno. Mira lo que dice el Salmo 94:22, más Jehová me ha sido por refugio y mi Dios por roca de mi confianza. Te voy a leer otra vez más. Salmo 27:5, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Oh, gloria a Dios. Salmo 31:20, en lo secreto de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre. Los pondrás en un tabernáculo a cubiertas de contención de lengua. No importa lo que tú puedas ver en las noticias, lo desastroso, el caos. Yo no le creo a eso, le creo a la palabra del Eterno. No importa cuánta fatalidad, anuncio de muerte se propague en las noticias,
y las redes sociales. Si yo soy obediente y estoy en el refugio de Dios, Dios me va a proteger. Dios me va a guardar. ¿Cuántos podemos dar gloria al Señor? Bendito sea el Señor. Este punto es importante, la obediencia. Dios siempre ha tenido palabras de salud para los obedientes, siempre, todo el tiempo. Dice Éxodo 15:26, y dijo, si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos tus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Éxodo 23:25, adora al Señor tu Dios, y Él bendecirá tu pan y tu agua, y yo alejaré de ti la enfermedad. Hermano, a veces hemos sido mal instruidos, ¿verdad? Que por ser hijos de Dios no nos vamos a enfermar, pero eso es un error. Sí podemos pasar por enfermedades, pero nuestro Señor es el sanador. Hermano, hay gente que ha sido contagiada con el virus, pero yo lo he dicho más de una vez, que así como Daniel fue protegido de la boca de los leones, Dios está protegiendo la vida de muchos hijos. Así también como los 3 hebreos fueron protegidos en el horno de fuego, Dios está protegiendo tus células, tus pulmones, tu corazón de ese mortal virus. ¿Cuántos lo creemos? Lo creemos, hermano. Jehová Rafa, el Señor es tu sanador. El obedecer debe basarse en el amor y no en el castigo. En la vida hay que cambiar de ubicación a percepción. Si le obedecemos a Dios, a pesar de lo que estamos viviendo a nuestro alrededor, seguramente nuestra ubicación cambiará. Oh, gloria a Dios. Yo quiero terminar en esta hora, concluir. Tercer lugar, priorizando. En la vida hay que vivir declarando, obedeciendo y priorizando. La palabra tiene poder. La palabra es poderosa, pero la obediencia. Dice un canto que mi mejor adoración es mi obediencia. Y tercer lugar, priorizando. Salmo 24:1, Dios tiene el derecho en sus criaturas. Él es el dueño del universo, de todo. El profeta le dice, hazme a mí primero. ¿Verdad? La pobre viuda dijo, ya solo este poquito de harina tengo y voy a hacer una torta, la voy a comer con mi hijo y nos vamos a morir. No. Está bien lo que dices, pero hazme a mí primero. ¿Qué dice Mateo 6:33? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Comparta con el que necesita. Si Dios le suple sus necesidades, eso fue lo que hizo la viuda. Hay gente que dice, no doy porque es lo único que tengo. No, comparta. Ella compartió lo último que tenía con el profeta y no le faltó. ¿Qué dice la palabra del Señor? Que el alma generosa será prosperada y el que saciare, dice, será saciado. Entonces, concluido, solamente quiero recapitular qué es lo que hace una crisis, cuál es la finalidad de una crisis. Las crisis sirven para acercarnos a Dios. Si este momento tú estás experimentando y todos en el mundo estamos experimentando una crisis, acerquémonos a Dios. El escritor de Hebreos dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué dice Santiago 4:7? Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Someteos a Dios, resistid al diablo y Él huirá de vosotros. Número 2, revelar lo que somos. Eso es en segundo lugar lo que hace una crisis, revela lo que somos. ¿Qué es lo que hay en ti? ¿Hay oro? ¿Hay plata? ¿Qué es lo que hay en tu vida? Hoy se va a revelar, hoy en este tiempo. Si tú amas al Señor, tienes que seguirle amando. Y en tercer lugar, nos enseña a depender de Dios y no de nosotros mismos. Y finalmente, capacita nuestro ingenio. Oh, gloria a Dios. Espero que esta palabra te haya bendecido, que esta palabra te haya edificado, que esta palabra te haya consolado, que esta palabra te haya nutrido y que te haya fortalecido. Alabamos y bendecimos el nombre del Señor. Doy gracias al Señor, hermano, porque ha llegado esta palabra en el momento más oportuno de nuestra vida.